Voy a hacer la presentación. Estuvimos el otro día, terminamos con esta diapositiva, que es las horas de promedio anual. No sé si tenéis alguna pregunta de lo que estuvimos viendo el pasado martes o jueves, ya no recuerdo qué día fue, de lo que vimos previamente. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna cuestión? Es que me explico fenomenal. Vale, pues vamos a seguir. Recordatorio, estamos viendo el seguro de daños materiales que afecta fundamentalmente a empresas, ¿no? Nos hemos quedado en formas y criterios de aseguramiento. Esto es importante ver. Ya sabéis que los capitales que vamos a asegurar van a servir de referencia después de cada un siniestro. De ahí que sea muy importante y relevante que la valoración de capitales, tanto de contenido como de continente, sean ajustados a la realidad y teniendo en cuenta esto que comentábamos el otro día de las distintas consideraciones que hay que tener en cuanto al sitio en el que está ubicado, el lugar en el que está ubicado, todas esas circunstancias que están afectando a la valoración real de estos capitales, ¿no? El momento histórico también es importante, por ejemplo, ahora que están más caros los materiales que hace un año, todo este tipo de cosas el cliente lo tiene que tener en cuenta a la hora de valorar qué capital va a asegurar en continente y en contenido, de forma que luego cuando llegue el siniestro corresponda con una realidad. Vale. En cuestión de contenido, continente, ¿cómo se valoran los edificios? Ya sabéis que los edificios se incluye el valor de la cimentación, pero no el valor del suelo. Normalmente se considera a valor de nueva construcción justo en el momento anterior al siniestro. Por eso decimos que el momento histórico también es importante. La valoración del siniestro es justo en ese momento en el que ocurre. Se va a deducir la diferencia de nuevo a viejo por el estado de conservación del edificio y nunca va a ser superior la indemnización al precio de venta en ese momento. Ese es el tope máximo de valoración en siniestro que va a haber. La venta de ese que hubiera tenido antes de producirse el siniestro ese inmueble. Ese es el tope. En caso de reconstrucción en otro lugar, cuando hay un siniestro se considera que se va a reconstruir exactamente en el mismo lugar. Esa es la premisa para una indemnización de siniestro. Se reconstruye exactamente en el mismo lugar, que es donde se ha asegurado el bien. ¿Vale? Por lo tanto, si los cimientos no se han destruido, obviamente por mucho incendio que haya, a los cimientos no llegamos, pues se deduce de la indemnización el valor de los cimientos, excepto si han quedado dañados. O bien, que la autoridad pública exija que se realice la nueva construcción en otro lugar. ¿Vale? Tenemos que reconstruir en el mismo lugar. Vamos a deducir el coste de los cimientos si no han sido dañados, pero si la autoridad pública exige que se cambie de ubicación por el motivo que sea, entonces los cimientos también van a quedar cubiertos. A esta indemnización pues, se le va a sumar el coste de desmontaje, de reparación, de transporte, de aduanas, en su caso si es necesario, todos estos gastos adicionales en los que se va a incurrir para reconstruir este edificio. ¿Vale? El mobiliario, la maquinaria y las instalaciones, ¿cómo se valoran? Pues a valor de mercado, a valor de nuevo en el mercado, en el momento anterior al siniestro, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra, la depreciación, el estado de conservación, el grado de utilización de ese bien, todo esto va a afectar a cuánto vale este bien ahora. No es lo mismo que tenga 5 años que tenga 10, no es lo mismo que trabaje 30 horas a la semana que 400 horas a la semana. Todo esto influye en la valoración del bien. Si no existe un valor de referencia en el mercado, imaginaros alguna máquina en la que ahora mismo no es posible encontrar el sustituto porque ya pues, no se fabrica. Entonces, bueno, pues se hace una valoración de una máquina que haya en el mercado en ese momento que sirva para
sustituirla, que realice las mismas funciones para sustituirlas. En este caso, puede ocurrir que la máquina sea mejor, es normal, ¿no? Que sea mejor. Esas mejoras, como no hay sustituto, van a quedar incluidas. ¿De acuerdo? Es decir, si sustituimos una máquina por otra, nos va a afectar el momento en el que se encuentra esa máquina, el uso que ha tenido, el estado de conservación, etcétera. Nos va a afectar. No se va a asegurar en siniestro las mejoras. Es decir, pues mira, aprovecho el momento y en vez de comprarme una máquina A5, me compro la A10, que es más chula, que me hace no sé cuántas cosas más. Eso no entra dentro de la reposición de ese bien. No tendría cobertura. Pero si esa máquina no tiene ya mercado y hay que acudir a máquina nueva, pues si hay una mejora, entra dentro de lo que hay en el mercado ahora y sí se limitaría. ¿Alguna pregunta? Vale. ¿Cómo se valoran los cuadros, estatuas, en general todo este tipo de objetos especiales que pueda haber en una nave, ¿no? en una instalación? Vale. Lo ideal es que vengan ya valorados en póliza por un valor concreto, sobre todo porque son bienes que son de objetos artísticos, entonces la valoración muchas veces del mercado de obras no es tan claro. Entonces, lo normal, lo habitual es que le pidamos al cliente una valoración de este tipo de objetos. A cómo lo valora él, que recurrirá pues, a lo que ha comprado o a su consideración. Por ejemplo, tenemos una empresa en la que hacen todos los años un concurso de pintura y la obra ganadora la tiene en sus instalaciones. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tiene la vida de ellas. ¿Cómo valora eso? Bueno, pues es el cliente el que le da una valoración y lo trasladamos a póliza. ¿Vale? Bueno, si son ya piezas especiales que tienen su valor en el mercado de arte, pues ese servirá de referencia, pero no siempre ocurre así. Entonces, el que el cliente quiera considerar que lo llevamos a póliza. ¿Cómo valoramos las existencias que pertenecen a fabricantes que están dentro de las instalaciones de nuestro cliente? ¿Vale? Bien porque están almacenadas o bien porque ya han entrado en un proceso de fabricación. No son nuestras, sino que es del fabricante, todavía no han pasado a la propiedad del cliente, ¿vale? Ahí se estimará como valor de materia prima más todos los gastos que se han generado para llegar al grado de fabricación en el que se encuentra. Es decir, tenemos una mercancía que ha venido de tal fabricante, está en las instalaciones, ocurre el siniestro, ¿cómo lo valoramos? Valoramos cuál es el coste de esa materia prima más los gastos que hemos incurrido en traerla y si ha entrado ya en el proceso de fabricación, en qué momento de ese proceso de fabricación se encuentra. A lo mejor ya tiene un 20, un 40, un 60% de transformación, ¿vale? Esa es la valoración, el momento de fabricación en el que se encuentra esa mercancía. ¿Me paráis cuando queráis? Vale. ¿Cómo valoramos la maquinaria, mobiliario e instalaciones? El valor, de nuevo, resultante multiplicar el valor histórico por todo índice de actualización que corresponda facilita el valor de nuevo teórico del bien. Es decir, se va a multiplicar el valor histórico de un bien con un índice de actualización. Existen tasas de actualización en las compañías que son las que manejan sus actuarios, tanto para el cálculo de tasa de prima como para el cálculo de importe de siniestralidad. Esas tasas son inmensas, no las tengo yo, si alguno los quiere ver, yo tengo de algunas, pero son muy complejas de manejar. Lo que importante es saber que existen esas tasas que son las que van a aplicar los peritos en su caso y los suscriptores en el caso de ir a póliza. ¿Vale? No vale lo mismo, por ejemplo, un edificio construido en cimiento, con cimientos, con hormigón, que construido con madera, porque la vida estimada, que este es un concepto que vimos el otro día,
del cimiento es de 100 años, mientras que de la madera es de 40 años. Por eso existe una serie de tasas que aplica la compañía internamente para calcular esto. Es solo que lo separan. Obviamente no podemos llegar a ese nivel de puntualización. Valoramos los edificios, la superficie total construida, la calidad de la edificación y el coste por metro cuadrado en función de la calidad. Esto está claro, no es lo mismo una nave agrícola que se construye con adobe que un edificio tecnológico estupendo, maravilloso que hay en Madrid, no sé qué calle importante y hecha de cristal y acero. Los vehículos de terceros se indemnizan a valor venal. Esto ya sabéis que es posible asegurar vehículos de terceros. Bueno, es que no estoy haciendo bien la presentación. Así a lo mejor lo veis mejor, ¿no? ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Vale, pues ahora ya no os veo a vosotros. ¿Dónde estáis? Aquí, vale, perdona. Vale, pues entonces, ¿por qué me he ido a esta diapositiva? Perdón. Esta no es, era esta. Vale, a valor real. A ver, los vehículos... No sé qué estáis viendo, porque a mí me lo ha desconfigurado. Presentación de diapositivas desde la actual. Vale. Sí, yo creo que es el diseño que se te ha ido. Se me ha ido el diseño, sí. Bueno, pues si me permitís, como no sé ahora, para no perder tiempo, lo voy a dejar como está, ¿vale? Porque se me ha ido el diseño de la diapositiva. Vale, estábamos hablando de los vehículos de tercero. Ya sabes que dentro de póliza podemos asegurar los vehículos que están en reposo, se pueden asegurar en póliza. Lo normal es que las compañías los aseguren por la cobertura de incendio. Eso es lo normal. En algunas compañías, por ejemplo, Reale permite que se asegure también por otro tipo de circunstancias, como puede ser el robo o daños atmosféricos. Esto obviamente encarece sustancialmente la tasa que se va a aplicar. En el caso de que sean vehículos de terceros, es decir, visitantes, empleados, todos los que son terceros, ¿cómo lo va a valorar la compañía? Pues también a valor venal. Esto es importante saberlo, es a valor venal. En caso de que se estén asegurados dentro de la póliza de daños. Otra cosa es que después nos haga una reclamación y vayamos a responsabilidad. Estamos hablando de que se esté asegurando bienes de terceros en póliza de daños, la valoración se hará a valor venal. ¿Cómo valoramos las existencias? Vale, las existencias de materias primas, las materias primas por coste de reposición. Bienes en proceso de fabricación y productos acabados. Bueno, pues a este valor de las materias primas les vamos a sumar lo que habíamos comentado, todos los gastos que se han devengado para llegar a esta situación, incluyendo tanto lo que es el transporte, como es las tasas de aduana en su caso, como es el grado de fabricación en el momento de ocurrir el siniestro, etcétera. En caso de que el valor de venta fuera inferior, ese es el tope que tenemos. Como veis, repetidamente va a salir este concepto, el valor máximo de valoración de un bien en siniestro es el valor de venta en ese momento en el mercado. Ese es el tope máximo, ¿vale? Las existencias que no pertenecen a fabricantes se valoran a valor de reposición. Bienes de propiedad de terceros. Esto se da, ya sabes, cuando pues tenemos un acuerdo con otra empresa en el que en la nave que estamos asegurando llegan mercancías que son de otro. ¿Por qué? Pues porque van a entrar dentro del proceso productivo, los tenemos en depósito por el motivo que sea. Normalmente es esto, porque van a entrar en proceso productivo. Pero no son nuestras en propiedad, no son de nuestro cliente en propiedad. Esto se va a valorar según la responsabilidad legal que tiene nuestro asegurado. Es decir, si el tercero nos indica un valor, por ese valor los vamos a asegurar.
Si no lo indica, pues la valoración va a ser la misma que estamos realizando para las existencias de nuestro cliente, ¿vale? Es decir, que caben las dos opciones. Si no se dice nada lo mismo que se está valorando el resto de las existencias, a menos que en contrato de depósito, Maquela lo llama, por cierto, un nombre muy curioso, en ese contrato de depósito se determine un valor, un importe legal de indemnización, que también se puede aplicar. Es importante saber si nuestro cliente tiene este tipo de situaciones. Y esto como todo, hay que ir hablando con el cliente y te vas dando cuenta de detalles que a lo mejor él no ha tenido en cuenta. No es lo mismo las existencias suyas, las que entran en su proceso productivo, pero son suyas, que las que entran en el proceso productivo, pero pertenecen a un tercero. Hay que saber si las tiene y asegurarlas. Sobre todo si en contrato con ese tercero está estipulado que tiene que indemnizarlos a un valor. Objetos de valor especial. Bueno, hemos comentado antes que el máximo es el valor del mercado. No, en el mercado de arte no lo vamos a comentar. Y vale. Hemos visto el otro día lo que era las formas de valoración, las formas de aseguramiento de los bienes, ¿vale? Hablamos de un concepto que era el valor real. ¿Alguno recuerda en qué consistía? Sí, era el valor de un bien menos su obsolescencia o su amortización. Exacto. Ya aplicado lo que es la amortización del bien por el uso y desgaste y el tiempo transcurrido, ¿no? Vale. Pues exactamente es eso, la depreciación, que consiste en la depreciación que tiene en cuenta el uso, la utilización, estado de conservación, es decir, el desgaste, y también puede considerarse, sobre todo dependiendo del bien, es importante tener en cuenta que hay un nuevo concepto que es la obsolescencia, que también puede afectar a la hora de la valoración de los bienes. Es decir, que una máquina tiene una vida y a partir de ese momento pues ya no tiene mercado de segunda mano. En edificios, pues lo que os había comentado antes, el valor real de un edificio, en edificios se considera que su vida útil es de 100 años el hormigón, 75 la metálica, 40 madera y otros como el ladrillo, 60 años. Las instalaciones del edificio, tales como la electricidad, la calefacción, etcétera, se considera que tienen una vida estimada de 30 años, mientras que la pintura entre 10 y 15 años, ¿vale? Con esto os vais dando cuenta de la cantidad de factores que tiene en cuenta un perito cuando va a hacer la valoración de un siniestro. Y valor residual es el que tiene ese bien considerado ya desguace, o sea, que va a ir a desguace, que es lo que nos van a dar en desguace. Me encuentro muchas veces que esa valoración de desguace no llega a paliar el coste del desmantelamiento, ¿vale? Entonces, sabéis que hay muchas fábricas que una parte de la fábrica ya no se está utilizando porque se han hecho nuevas instalaciones, claro, el proceso tecnológico afecta a todos. Y ahí lo tienen, muerto de risa, no vale para nada, y te dice la compañía, para mí es un elemento de riesgo que esté esto aquí, porque no está en uso, obviamente, aunque esté dentro de las instalaciones, no hay gente que esté continuamente allí para ver si ocurre un siniestro y poder intervenir con mayor rapidez, es decir, es un elemento de riesgo. Y el cliente te dice, sí, pero es que a mí desmantelarlo me cuesta mucho más que el llevarlo, que lo que me va a pagar en desguace por ello, y ahí se queda. Vale, eso era una puntualización. En general, el valor residual es el que nos van a dar en el desguace por ello y se suele determinar en un porcentaje sobre el valor de nudo, ¿vale? Igualmente vamos a recurrir, las compañías recurren a esas tasas que tienen de índices de actualización y demás. ¿Qué influye en este valor residual? El valor de los materiales que son recuperables, aprovechables, o bien pieza a pieza o bien a peso. En el mercado de segunda mano, el coste del desguace, de la selección, del transporte, separación de materiales, ¿vale?
y algunos tasadores consideran que como norma general se aplica un 10% del valor de nuevo, otros están entre un 25 y 45. De forma general, lo más normal es que esté situado entre un 10 y un 20% del valor de nuevo. ¿Vale? El valor residual lo situaremos de forma normal entre un 10 y un 20% de valor anual. ¿Preguntas? Bueno, aquí hay una formulita de cómo hacer la depreciación anual que tiene en cuenta lo que es la vida física, la vida del bien, y el valor real, pues tan fácil como el valor de nuevo menos la depreciación. Vale, entramos en otro capítulo, a menos que tengáis alguna pregunta sobre valoración de bienes. No, vale, pues entramos ahora en un concepto interesante que es el infraseguro. ¿Qué es el infraseguro? Enrique, ayúdame. Pues el infraseguro es cuando tenemos una valoración en póliza que no se corresponde con la realidad. Entonces, tenemos por menos valor del que realmente deberíamos de tener valorado el bien. Exacto. La suma asegurada es inferior a la real, a la que está contratada en póliza. Entonces llega el perito y nos dice, hay un infraseguro y vamos a aplicar una regla. Y es, bueno, la regla es muy sencilla, es una proporción. Lo que es la indemnización, el daño por la suma asegurada menos la franquicia es lo que va a corresponder a la indemnización. Es decir, que le aplica un porcentaje de reducción sobre la indemnización teniendo en cuenta la suma asegurada real. ¿Y sobre seguro qué es? Lo contrario. Justo lo contrario. Claro, justo lo contrario. Hemos puesto un valor que no corresponde con el real, porque llega el perito y dice, sí, muy bonito, que a mí me hayas incluido en póliza una suma asegurada de 100 millones, porque yo aquí, teniendo en cuenta todos estos conceptos que hemos ido tratando, veo que lo tuyo no vale más que 80. Pues muy bonito, pero yo te voy a indemnizar sobre 80. Vale. Entonces, en ese caso, el asegurador no va a pagarle más indemnización. Ya sabemos al principio de que un siniestro no puede ser objeto de enriquecimiento al asegurado. Entonces, le va a asegurar sobre lo que el perito considera que vale, ¿vale? Con todos estos cálculos, que no es fácil, ¿eh? Llega a ello por esto. Y la compañía tiene que devolver el exceso de prima pagada al asegurado. Eso es lo que se va a conseguir, que le devuelva lo que ha pagado de más. Punto. Además, luego tiene la compañía puede decir, mira, yo te pago la diferencia de prima y además, como no eran correctos los datos, me reservo mi derecho de anularte la póliza. ¿Vale? O sea, que sobre seguro no va a ningún sitio. Hacemos pagar más al cliente para nada, porque si tiene un siniestro no le va a beneficiar y encima se puede encontrar con que la compañía ante esos nuevos datos considere que no quiere asegurar esto. Y como estamos hablando en el momento de un siniestro, pues a lo mejor es la compañía la que aprovecha y dice, pues mira, mejor me quito esto que veo que es siniestro. O sea, regla de equidad. Vale, la regla de equidad lo vamos a aplicar cuando la prima es inferior a la que realmente correspondiera debido a que la información que se proporcionó no era adecuada y ha habido una agravación del riesgo durante el tiempo transcurrido. Emitimos la póliza en el año 2020, todo va bien, sin embargo, el cliente no ha comunicado algunas ciertas agravaciones de riesgo, pues imaginaros, al lado suyo le han puesto una fábrica de madera, por ejemplo. Cosas que ni siquiera son todas correspondientes a nuestro cliente, sino que, bueno, las circunstancias han cambiado. Y o bien no se dio la información correcta desde un principio, lo cual llevó a suscripción, dar una tasa, emitir por una prima que no es la correcta. Funciona de manera análoga a la regla proporcional que hemos visto antes, pero en este caso, en vez de aplicarse sobre tasa,
se aplica sobre prima, ¿vale? Es decir, que la indemnización es el daño producido por la prima real, que realmente debiera corresponder a póliza. Mientras que en la regla proporcional estamos haciendo una equivalencia en función de la tasa, lo que realmente le tenía que haber aplicado, por esa diferencia de valoración. En la regla de equidad lo que se hace es un ajuste en la prima. No en la tasa, sino en la prima. ¿Vale? Si os habéis fijado en algunos condicionados, se hace renuncia a aplicar la tasa de equidad. Vale, esto beneficiaría al cliente en el sentido de que si luego a la hora de la ocurrencia de un siniestro se considera que había datos que no se han proporcionado bien o que han agravado el riesgo, bueno, pues el cliente se quita esta posibilidad de aplicar una regla de equidad con esa cláusula de no aplicación. Con lo cual le beneficia. Cuando es un riesgo muy complicado, lo que solemos hacer es enviar a perito para que ayude al cliente a la valoración del riesgo. Como veis, es bastante complicado en algunos capítulos hacer una correcta valoración y para evitar infraseguros, sobreseguros, regla de equidad y regla proporcional, a veces enviamos a perito. Es verdad que como en los últimos tiempos andan muy mal de personal las empresas y tardan muchísimo en ir un perito, pues a veces no se puede hacer antes de emisión de póliza, sino va después. Pero bueno, que cuando son riesgos ya complejos, es conveniente hacer que la compañía intervenga en esta valoración de póliza, ¿no? En todas sus variantes, en todas sus variables. Bueno, ¿qué es la prima? La prima, ya sabéis que es aplicar una tasa a la suma asegurada y la tasa pues la aplica la compañía en función de su experiencia, de la composición de su cartera de riesgos, ¿no? Entonces, ya sabéis que a veces tenemos una tasa y de repente varía a mejor o a peor, lo cual influye en la prima resultante, pues porque la compañía tiene una cartera importante de ese ramo, de ese sector. Pues mira, tengo muchas empresas de agricultura, muchas naves agrícolas, entonces me muevo bien porque tengo una bolsa muy grande para soportar siniestros y puedo poner la tasa porque es más competitiva una compañía en un ramo que otra. Catalana me aplica esta tasa y Real me está aplicando esta otra. Pues, ¿por qué? En función del volumen de cartera que tenga en ese ramo la compañía y también de la siniestralidad que ha soportado en ese ramo. Eso hace que la compañía, teniendo en cuenta todos estos factores, más los índices que hemos hablado antes, pues determine cuál es la tasa que se aplica. En definitiva, para nosotros, lo que el cliente va a pagar está compuesto de la tasa por la suma asegurada y así tenemos la prima neta. A esa prima neta se le suman recargos y una serie de tasas, que es, ¿qué recargo tenemos? El impuesto. El impuesto ya sabéis que hace un par de años, creo que fue, se subió del 6 al 8%. Eso es el impuesto que se aplica sobre prima neta. El RELEA es un 0,15 por 1000% sobre la prima neta. También va sobre prima neta. También se le llama CLA, LA, TLA. Da igual. De forma que es rápido para nosotros calcular cuál es la prima total si le sumamos el 8,15% a la prima neta. Hay otro concepto que es el arbitrio de bomberos, que hay algunos asegurados que ya lo están incluyendo de prima neta, dentro de la prima neta. Eso es lo normal hoy día. Antes se veía desglosado en composición de prima total, se veía el arbitrio de bomberos. Ahora es más normal no verlo porque la compañía ya ha incluido ese 2,5% que se suele aplicar, ya lo ha incluido en su prima neta. Por eso no lo vemos, pero está ahí. ¿Vale? Y luego tenemos el recargo de compensación, el recargo de consorcio de compensación de seguros.
Vale, es una tasa por 1000 que se aplica también sobre la suma asegurada. Ya sabéis que, por ejemplo, no es el consorcio aplica una tasa y tenemos una sesión de consorcio, así que lo trataremos en otra ocasión, pero sí comentaros ahora que el consorcio aplica una tasa por 1000 diferente en función del riesgo, ¿no? Entonces, no es lo mismo el que aplica en una comunidad de vecinos, que es muchísimo más alto que el que aplica en una nave agrícola, por ejemplo. Pero como tenemos una sesión de consorcio, ya lo veremos. Simplemente que sepáis que para conseguir la prima total que va a pagar el cliente, existen estos conceptos. La prima neta, conseguida por la suma asegurada más multiplicada por la tasa que aplica la compañía, los recargos de impuestos y el RELEA, llegamos a un 8,15%, el arbitrio de bomberos normalmente ya está metido en prima neta y el recargo del consorcio de compensación de seguros. Esto todo es lo que compone la prima total a pagar, ¿vale? Si hay fraccionamiento de pago, ya sabéis que muchas compañías aplican un recargo por fraccionamiento de pago, que bueno, encarece la prima total, es un cargo financiero, por eso no lo hemos aplicado aquí, pero bueno, en caso de que exista un fraccionamiento puede existir este encarecimiento de prima. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Vale, pues voy a quitar esto y vamos a ver el informe de inspección. ¿Dónde estáis? Os pierdo cuando hago la presentación, no sé por qué. Ahora. Esto, Pilar, una cosita. Dime. Entonces, en todos estos tipos de seguros que están en empresas grandes y demás, sería conveniente que antes de la renovación actualizásemos datos. O sea, todo Sí. lo que es amortizaciones y demás que ellos tienen contabilizados o que tienen previsto contabilizar. A ver, bueno, hemos hablado, sobre todo en la sesión del otro día, este asunto, ¿no? Entonces, hay muchas veces que el cliente no se da cuenta de que tiene que proporcionar información actualizada a la compañía al vencimiento de la póliza. Por ejemplo, en el tema de flotantes y existencias, ¿te acuerdas que era un requisito obligatorio? Las existencias flotantes se hace trimestral. Pero si vamos a promedio, por ejemplo, el promedio obligaba que al vencimiento se hiciera una comunicación. Y hay otra serie de puntos en los que hay que actualizar esos capitales. A ver, yo creo que el más relevante es la actualización de existencias, pero el cliente y nosotros debemos aprovechar el momento de la renovación para hablar con el cliente y ver si ha habido modificaciones relevantes. Por ejemplo, pues esto de agravación de riesgo porque te han puesto una fábrica de madera a tu lado, de esto de cambio de maquinaria en el inventario. Lo normal es que el cliente nos lo comunicara cada vez que hace algo. Oye, que he comprado una máquina nueva para incluirla en póliza. Pero a veces, pues van las prisas, pues no lo comunicaron, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo en riesgos grandes, lo de ir a visitar al cliente y decirle, vamos a ver si tenemos que hacer algún cambio en la póliza y volverle a dar una vuelta a la póliza, es esencial. En los riesgos grandes no queda más remedio. Además, la tendencia de las compañías es que los riesgos grandes van a ser pólizas anuales, no renovables. Van a exigir nueva suscripción a vencimiento. Eso es la tendencia que estamos viendo. En cualquier caso, aunque no sea así, es conveniente hablar con nuestro cliente, hacer un repaso de lo que tiene, de lo nuevo que haya podido surgir en el camino y hacer las comunicaciones a la compañía suficientes para que la póliza se ajuste a realidad. Nos encontramos muchas veces que, sobre todo cuando nos mandáis pólizas de la compañía, es de hace 3 o 4 años. Entonces, cuando empiezas ya a pedir más datos, pues la mitad de las cosas están sin actualizar. ¿Vale? Sí, sí, es que yo centro el foco mucho, pues porque la mayoría ahora de la gente lo que hace es que compra o bien en leasing o en renting. Entonces, claro, evidentemente para el cliente tener en este tipo de sistemas compradas la maquinaria sobre todo,
pues significa que va a encontrar mejoras puesto que el bien ya está amortizado en parte. Entonces yo siempre intento actualizar esos valores. La maquinaria que entra en renting o en leasing hay que ver si el cliente está obligado a tenerlo en seguro o no, porque normalmente ese tipo de contratos conllevan ya un seguro que está pagando el cliente. Sí, pero ahora hay muchos que te dejan ya que puedas asegurarlo. Hay que hablar con el cliente si compra una máquina en renting o en leasing, si tiene que incluirlo en su seguro o ya lo tiene para no duplicarlo. Pero bueno, yo recomiendo el leasing casi todo ya dejan las compañías que lo asegure el propio cliente. que lo metan. Y el renting, salvo en el tema de vehículos y demás, en la mayoría de los casos también están dejando que se puedan asegurar. En cualquier caso, hay que ver qué tipo de seguro es, porque normalmente no cubre la totalidad y bueno, es problemático. Además, si está dentro de sus naves y provoca un siniestro, una máquina en renting, para tenerlo bien atado, debe estar asegurada en esa póliza. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, no sé si veis, pero creo que no, pues lo voy a presentar. Vamos a pasar a otro capítulo, que es el de inspección de riesgos. Vale, no vamos a darle muchas vueltas, pero sí tratarlo un poquito, ¿no? Estamos hablando, bueno, que cuando el riesgo sobre todo es relevante, o bien por la importancia de los capitales, o bien por la actividad que realiza, las compañías envían a perito para realizar esta inspección de riesgos. El hecho de que lo haga una compañía tiene un inconveniente, y es que el informe de inspección de riesgo es privado de las compañías. No lo ofrecen ni a la correduría ni al cliente. Con lo cual, la información que nos va a trasladar la compañía no va a ser el informe. A lo mejor van a ser las consideraciones finales, las recomendaciones de mejora, etcétera, etcétera. Pero no tenemos todo el informe de inspección. A veces nos lo facilitan, pero no tienen por qué. En cambio, si lo realizamos nosotros, o bien de forma espontánea, nosotros acudimos a hacer una inspección de riesgo a una empresa, o bien porque aprovechamos la visita del perito de compañía, le acompañamos y así, bueno, podemos ir recogiendo también las observaciones que esté haciendo, ¿no? El caso es que a veces es conveniente hacer una inspección de riesgos en nuestros clientes para poder observar, aconsejarle en mejoras, aconsejarle en puntos críticos y también para este tipo de valoraciones. Además, vemos muchas cosas y con el cliente, contra más hablemos, contra más tiempo pasemos con ellos, más claro tendremos cuál es su riesgo real. Lo que hace un informe de inspección de riesgos, pues es un documento en el que se recogen una serie de datos que son de interés para la suscripción de la póliza y ver qué tasa le va a aplicar al final la compañía. ¿Vale? El más frecuente es el de el informe de inspección de daños materiales, acompañado con el de pérdida de beneficios que está asociado, que vamos a ver luego si nos da tiempo hoy, y que se realiza con una visita al riesgo. Para ello se utiliza pues, un cuestionario tipo, tenemos muchos, ahora os presento alguno, para ir completando todos los datos que se requieren. Antes de la visita, pues es conveniente solicitar al cliente una serie de documentación para poder ya tener una idea clara de qué es lo que se va a visitar y de ciertas cosas, como por ejemplo el plan de prevención, el plan de contra incendios y todo esto que tiene que tener el cliente, pues que nos lo haya facilitado antes, el plan de emergencia, todas estas cosas ya nos hacen vislumbrar qué es lo que vamos a ver y dónde tenemos que poner el punto. A raíz de ello, bueno, pues se redacta un informe de suscripción que se suele consensuar una serie de recomendaciones para que el mediador, o sea, nosotros, lo traslademos al cliente y bueno, pues las pueda llevar a cabo. A veces son, o lo pones o no te hago la póliza, no te suscribo póliza, pero a veces sí que son, pues, observaciones que el perito hace y de cara, desde el punto de vista del seguro, son importantes que el cliente tenga en cuenta. Esto es porque muchas veces nuestros clientes sí que tienen planes de emergencia, planes de protección de incendios estupendos y maravillosos que ocupan miles de hojas y son actualizados todos los años y demás. Desde el punto de vista de cómo atacar
cómo responder ante un incendio, por ejemplo, ante una explosión, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista del seguro se consideran otros puntos. Entonces, es importante hacer esta dualidad, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes? Y desde el punto de vista del seguro, ¿qué te puedo aconsejar yo que lleves a cabo? El informe va a tener varios bloques. El primero en el que se va a definir, lógicamente, cuál es la actividad del asegurado, identificar todos los riesgos, personalizarlos, todos los que tiene el cliente en esta nave aquí, esta nave en otra localidad, todos los riesgos que tiene el cliente, hacer una breve descripción del proceso productivo que sigue, cuáles son las principales operaciones que realiza, con un diagrama de flujo de dónde entra la mercancía, cómo llega, cómo se procesa, dónde acaba, dónde se deposita, todo este tipo de cuestiones, cuáles son las máquinas que intervienen en ese proceso y también los almacenes, ¿no? Todo un diagrama de ocurrencia del proceso productivo en esta empresa. Viene también otro bloque de datos puros del negocio, que es el tipo de producto que manejan, a quién lo venden. Todo esto es importante de cara a la RC de productos, a la RC de post-trabajos, a las interdependencias entre empresas colaboradoras, como hablábamos antes de los bienes en depósito, en maquela, etcétera, etcétera, ¿no? Identificar bien qué tipo de producto maneja nuestro cliente y cómo está realizando su proceso. No solamente ya proceso productivo, sino también el proceso de compra y venta. La facturación con desglose de líneas de producto. Imaginaos que está trabajando con 3 o 4 productos o distintas naves. Todo esto es importante de cara luego a la pérdida de beneficio, ¿no? Porque a lo mejor la paralización de una nave afecta de cierta manera que si fuera otra nave la que ha tenido el siniestro. Todo esto hay que identificarlo bien de forma que luego podamos calcular correctamente la pérdida de beneficio. ¿Cuáles son sus principales clientes? ¿Cuáles son sus principales proveedores? Si tiene solamente un proveedor y es clave para su proceso productivo, imaginaros que tiene un siniestro este proveedor, paralizaría también su producción o la ralentizaría. Entonces, todo este tipo de situaciones van a ser importantes para la indemnización que a nuestro cliente le corresponda, sobre todo en el tema de pérdida de beneficios. La posible externalización de servicios en caso de que ocurra un siniestro. ¿Qué posibilidad real tiene nuestro cliente de llevar parte de su proceso productivo o parte de su almacenaje o una parte a otra ubicación y poder continuar con su actividad? ¿En qué porcentaje es posible esta externalización de servicios? También es relevante para luego calcular la pérdida de beneficios. ¿Cuál es la formación del personal laboral? ¿Dónde se ubican? Todo esto es importante de cara a la responsabilidad civil profesional. La formación que tienen ante un siniestro, si la fábrica o la empresa tiene turnos, cuál es el mínimo que tiene que tener para que la empresa no se pare totalmente, el mínimo personal, la posibilidad de reemplazo de ese personal si es necesario. Todo esto son puntos que hay que valorar, sobre todo de cara a la pérdida de beneficios. También otros puntos que va a aparecer en nuestro informe de inspección es la descripción del entorno. Ya sabemos que es elemento agravante que existan naves anexas, que existan naves que tienen actividades peligrosas. Todo esto es algo que también se va a considerar porque influye en el riesgo que estamos asegurando. Los colindantes, los riesgos de la naturaleza, depende de dónde esté ubicado. No es lo mismo que esté ubicado en Castellón que al lado del mar y pueda ocurrir un maremoto. Bueno, estoy exagerando, pero bueno, ya sabéis que todo esto al final está influyendo, ¿no? Dónde está ubicado la nave también está influyendo en la posibilidad de riesgo y en la importancia del siniestro. También influye que esté en un polígono donde haya mucho vandalismo, pues en el tema del robo, etcétera, etcétera. Que esté en un polígono totalmente vallado, con guardias de seguridad a la entrada. Todo esto influye también en la valoración
de la cobertura de robo. Aparecerán también información sobre las instalaciones auxiliares, instalaciones que pueden suponer un riesgo, como es el tema de la instalación de gas, instalación de electricidad, cómo están. Si un fallo en estas instalaciones afecta de forma relevante el proceso productivo, será importante meterla en pérdida de beneficios, que cuando hablemos de pérdida de beneficios vamos a ver que la pérdida de beneficios se puede dar por la garantía principal de incendio, pero también se pueden dar optativas, pérdida de beneficios, por ejemplo, por daños eléctricos. Entonces, en la inspección de riesgos se va a valorar si el proceso productivo de nuestro cliente la electricidad es un factor muy relevante y la posibilidad de que ocurra una paralización por un daño eléctrico en la instalación tenga consecuencias relevantes para la continuidad de la actividad. Bueno, estas instalaciones auxiliares, las principales, ¿cuáles son? Pues la que hemos hablado, la de suministro de distribución eléctrica, cómo está, si tienen sus propios generadores, si cuentan con el suministro externo de la red pública, si tienen torres dentro de las instalaciones, dentro de lo que es la propiedad, bueno, todo este tipo de situaciones. Otra instalación es el calor, las calderas. Ya sabéis que de cara a lo que es el riesgo de explosión y de incendio, donde estén ubicadas las calderas es determinante, que estén aisladas, con protecciones, con los extintores al lado, todo este tipo de situaciones. Si utiliza calderas es un elemento, por lo tanto, prioritario de revisar. Si tienen compresores de frío, en el caso que sean empresas que utilicen el frío industrial, además ya sabéis que aparte de que las cámaras suelen ser de sándwich, que es un elemento determinante para el riesgo, también tienen compresores de frío que igualmente tienen que estar en salas aislados y con unos elementos de seguridad establecidos. Además, van a afectar también que una paralización por avería de estos compresores afecte a las existencias que se pueden deteriorar y en la continuidad del proceso productivo en su caso. También hay que valorarlo, por tanto, igual que la refrigeración, exactamente igual. Otra instalación que hay que revisar, pues las instalaciones de gas, que tienen que tener una normativa, ya sabéis, tanto lo que son los depósitos como las conducciones, se va a revisar en el momento de la inspección de riesgo. ¿De dónde viene el agua? Imagina, en el caso de que sean, es habitual, todos los procesos productivos requieren agua, sobre todo para el tema de enfriamiento. De la maquinaria, además, utilizan unos sistemas de agua para la refrigeración. Bueno, pues si es de aguas propias, si viene de pozo o es externa, todo este tipo de situaciones también las va a valorar. El perito, para ver la cuantía, si es suficiente atender en caso de que ocurra un siniestro y haya suficiente abastecimiento. Otra instalación a considerar, pues el transporte interior de la mercancía. Normalmente ya sabéis que se utilizan no solamente las carretillas internas, sino también cintas transportadoras. Todo esto es importante y se va a valorar también. La instalación de aire comprimido y bueno, pues muchos otros más. En la informe de inspección de riesgo, ¿qué va a aparecer también? Pues una identificación de los edificios que componen el riesgo, anotando cuál es su antigüedad, la superficie, la altura, la distancia entre edificios, ya sabéis, para la transferencia de incendio de una nave a otra. La sectorización por usos, es decir, que las naves estén sectorizadas con puertas o bien separados por naves, o bien, si es una nave muy grande, es habitual, sobre todo en las industrias más antiguas, que sea una nave muy grande, pero que esté sectorizado cada proceso productivo con las correspondientes puertas de seguridad aislantes, ¿no? Los materiales empleados de construcción, todo esto influye en la valoración de los edificios. Así como de las medidas de seguridad, que son los procedimientos principales de seguridad, están en los trabajos en caliente, que tiene que tener una autorización específica, y algunos otros, ¿no? Que cuentan con ello. Las instalaciones de protección contra incendios, una protección activa,
que son los medios naturales, que son los medios manuales, que son los extintores y los BIES, los detectores de incendio, con conexión a central receptora de alarmas, los automáticos de extinción, que es los rociadores, los extintores por gas, el abastecimiento de agua, todo esto confluye en lo que es el sistema de protección contra incendio, y a veces ya sabes que somos un poco pesados, pero que decimos, no me has puesto nada sobre la protección contra incendios. Vale, pues el decir que el cliente está bien protegido no es suficiente. No es suficiente por todo esto que estamos trabajando ahora, porque tenemos que ver dónde están ubicados esos extintores, dónde están ubicados esos BIES, cuál es el caudal del sistema hidráulico de protección contra incendios, si el abastecimiento de ese agua es propio o no, si tienen rociadores, y luego, bueno, pues dentro de todo el programa de protección contra incendios que tiene la empresa, quién es el responsable de dar parte de que ha ocurrido un siniestro, si se comunica a la central receptora de alarmas, si se pone en marcha un sistema de emergencia. Todo esto es muy relevante de cara a cómo va a actuar la empresa en el caso de que ocurra un incendio, que es el riesgo más gordo, pues, obviamente, y qué medios tiene para protegerse contra la posibilidad de que ocurra este incendio. Ya sé que, como estamos muy habituados a hablar de ello, lo hacemos como de carrerilla, sistemas de protección contra incendio, bla, bla, bla. No, es muy importante, muy relevante, ¿no? Y desde luego, una inspección de riesgo donde va a incidir el perito, lo primero que va a revisar y lo primero que va a valorar es la protección contra incendios del cliente en su sentido más amplio, no solamente lo que tiene, otros elementos como de dónde vienen esos sistemas de protección, el sistema de alarma, la información inmediata de que está ocurriendo un siniestro, dónde va a ir, cómo se va a procesar. ¿Vale? ¿Qué más va a contener nuestro informe de inspección de riesgo? Pues los planes de emergencia y medidas de ayuda externa. Suelen tener las empresas importantes contacto directo con los bomberos porque ya se lo conocen, pero es importante que el cliente lo tenga procedimentado. El poner en marcha el procedimiento de emergencia en caso de que ocurra un incendio. Contar con ayuda externa, es decir, pues se llama inmediatamente a este número de empleados para que acudan y ayuden a la recolocación de maquinaria, etcétera, etcétera. Todo esto que forma parte del plan de protección, el perito lo va a considerar. Es frecuente y conveniente que el cliente, por ejemplo, invite a los bomberos a hacer una visita a sus instalaciones para que cuando ocurra un siniestro los bomberos ya conozcan las instalaciones, sepan por dónde, vayan a tiro hecho, sepan por dónde entran, dónde están las bocas de incendio, dónde está esto, dónde está aquello, ¿no? Entonces, aunque se les comunica a los bomberos ese plan con ese mapa de sistema de protección, siempre es conveniente que se les invite. Sé que los bomberos tienen bastante trabajo, pero es una recomendación interesante de hacer. ¿Qué más? En ese informe de inspección de riesgo va a venir también las instalaciones anti-intrusión, es decir, evitando el robo, tanto activas como pasivas, medidas de protección contra el robo. Pues si tienen alarma conectada, qué campo tiene la alarma, es decir, si es por movimiento, afecta solamente a la zona interna de la nave o a las zonas principales de las instalaciones o es periférica, qué sistema tiene para llevar la señal de alarma a la central receptora de alarmas, si es por internet, es decir, ya sabes que los pacos se lo saben todo, muchas veces pues hackean los sistemas de alarma que van por internet, pero también cortan los cables. Bueno, todo esto lo va a tener en cuenta el perito. Si tiene rejas para evitar la intrusión, todo, según las instalaciones, pues hay que valorar qué medidas necesita. No es lo mismo la que da calle que la que está dentro de un vallado. Si el vallado es alto, no lo es. Todo esto hay que considerarlo, ¿no?
El informe de inspección nos va a hacer también una estimación de pérdida máximas de daños, tanto de daños materiales como pérdida de beneficios. La pérdida máxima estimada, además se valora así, PME, pérdida máxima estimada. Va a aparecer en el informe de inspección y es lo máximo que se puede perder si ocurre el peor de los siniestros, ¿vale? Esto es una valoración muy importante para el perito. Dice, si nada funcionara, si todas las medidas de protección y contra incendios, y etcétera, etcétera, no funcionaran, no existieran, ¿cuál es la pérdida máxima que me enfrento en esta empresa? Esto es muy importante porque va a determinar cuál es el límite máximo de indemnización que va a llevar a póliza, ¿vale? También es muy importante que el cliente lo conozca para que ponerle sobre la mesa qué valoración tiene su empresa de cara al seguro. Dile, oye, que si nada funciona, esto te van a suponer 100 millones de euros. A ver de dónde, qué valoración vamos a hacer de sumas aseguradas, ¿vale? Y la continuidad de tu empresa está ahora aquí reflejada, ¿no? Estos son 100 millones. ¿Los tienes, no los tienes? ¿Cómo vas a afrontarlo? Vale. Luego, en el informe de inspección aparecerán también recomendaciones pues, organizativas, lo que hemos hablado antes pues, de los turnos, de tener personal de reemplazo, de avisar del tiempo de respuesta, de cuándo comunicar a la compañía ciertas circunstancias que serán, cómo invertir en, pues mira, aquí te falta algo tan sencillo como un extintor, aquí te falta un tramo de no sé qué, este caudal de agua es insuficiente, tienes que poner un depósito de agua para darle suficiente presión. Todas estas cosas es lo que se llaman recomendaciones, que es lo que vamos a conseguir de un informe de inspección por parte de compañía, ¿vale? Vale, lo que hablábamos antes, ¿cuáles son los escenarios posibles que se dan, que se va a reflejar en un informe de inspección? Pues por un lado tenemos el peor escenario posible, que lo acabamos de comentar, que se llama de distintas maneras, el MPL, EML, MFL, VME, que es el valor máximo expuesto, yo me quedaría con ese, porque tiene que tener un poco, es un poquito la terminología que nosotros utilizamos, pero en definitiva es eso, que es lo peor que puede, lo máximo que se puede perder si nada funciona, si no hay sistemas de protección. Mientras que el peor escenario probable, hemos pasado del posible a probable, que se puede llamar PML, NL, etcétera, etcétera, es si los sistemas de protección funcionan bien. ¿Vale? Ahí hay un margen que tiene que ser muy importante. Lo máximo que puedo perder si nada, no tengo protección, y lo máximo que puedo perder si todos los sistemas de protección funcionan. Tiene que haber una diferencia importante entre un valor y otro. Y también, yo creo que también es importante ponerlo sobre la mesa porque así el cliente puede valorar si la inversión que tiene que realizar en protecciones tiene su justificación. ¿Vale? Entonces, si yo pongo, bueno, no, yo a mí nunca me ha pasado nada y tengo extintores y tengo vías y ya no quiero poner pocas de incendio. Vale, pero valora porque estás en un escenario posible y un escenario probable de muy poquito margen. Tienes que agrandarlo y para agrandarlo vas a tener que invertir en seguridad. ¿Vale? Y esto es. ¿Alguna pregunta? Esto, siempre es recomendable que acompañemos al perito, porque a los peritos no les suele gustar que vaya. Bueno, a ver, los peritos yo reconozco que están un poco hasta arriba, porque además como últimamente es necesario inspeccionar más a menudo que antes, yo diría, por el tema, bueno, pues ya sabes que estamos viviendo un momento delicado, vale, de cara al tema del seguro. Entonces, los peritos están un poco sobrepasados, entonces, tienen unas agendas muy complicadas, entonces lo que no quieren es depender de nadie. Pero no pueden negarse a que les acompañemos en la visita, sobre todo si es el cliente que lo propone. Quiero decir que lo normal es, oye, hay que hacer una inspección de riesgo, el perito va a ir el día tal,
y a la empresa hay que comunicarle la visita, claro, lógicamente, quién es la persona de referencia que va a acompañar en esa visita y que en esa visita yo recomiendo siempre que esté el director, por lo menos en los momentos iniciales, y que esté desde luego el responsable de seguridad de la empresa, que es el que conoce luego todos los detallitos, ¿vale? El de mantenimiento, hay personas relevantes que un inspector, que ante una inspección son los que van a poder trasladarle la información al perito mejor, ¿no? Y también recoger esas recomendaciones que de viva voz el perito va a ir comentando. También es importante, si va a haber una inspección de riesgo el 1 de julio y la empresa lo sabe, es que parece obvio comentar, pero hay que comentarlo porque a veces te encuentras con que la gente no se le cae, hace una revisión previa, hace una limpieza de pasillos, fíjate que el caudal, que la presión del caudal es suficiente, fíjate que el personal está en su sitio, que no hay suciedad, que no hay... Todo esto que parece obvio, pues es que a veces parece mentira, pero hay que recordarlo, ¿eh? Oye, que va a ir el día julio, dile al de mantenimiento que haga una visita previa para asegurarse que todo está correcto, que no hay nada obstaculizando las bocas de incendio, que no hay nada, no hay suciedad que puede provocar incendios, por ejemplo, ahora en primavera, que hay muchísimo, bueno, ya estamos pasando, hay muchísimo polen que puede ayudar a la propagación de incendios, todo este tipo de cosas, pues hay que decirle al cliente, date una vuelta y ve que todo está correcto, pero esto va a depender cómo valora la compañía tu riesgo, lo asegura o no lo asegura, le pone una tasa, le pone otra. Lo que me decías de acompañarle, pues eso, no lo va a prohibir, no les gusta porque ya sabes que prefieren ir a su bola y hacer su agenda, pero no lo pueden prohibir, simplemente decimos, oye, vamos a ir también contigo y punto, en plan colaborativo, claro, no en plan inquisidor ni en plan colaborativo porque a mí me gusta hacer inspecciones de riesgo porque aprendes mogollón, ves muchas cosas. Y aparte que el cliente se siente más tranquilo, no estando tú, de que no va a meter la pata. ¿Más preguntas? Vale, pues voy a hacer una presentación ahora. Perdonad, vamos a hacer una presentación ahora. En vez del informe de inspección, que lo tengo explicado, de un cuestionario. Lo de pérdidas de beneficio lo dejamos para otro día para no dar demasiada información. Vale, me lo llevo aquí y comparto. Vale, hay miles de informes de inspección, ¿vale? No, esta ventana no. A ver, a ver, sí. Vale, ahora sí. Vale, a ver, informes de inspección tenemos muchísimos. Cada compañía utiliza el suyo, pero vamos, lógicamente contienen lo mismo, pues puede cambiar el orden o demás. Pero visto uno, visto todo. Es saber que tiene muchísimos datos y vamos a echar un vistazo, simplemente porque tengáis uno presente. Me lo voy saltando. El cuestionario, bueno, pues como hemos estado diciendo ahora, pues contiene todos los datos de la actividad, del tipo de construcción, medidas de protección, valor máximo expuesto, ya sabemos qué significa, información general de la empresa, su año de fundación, la evolución histórica, los certificados de calidad que tiene, los ISO, cuál es su facturación, cuál es su plantilla, los horarios de trabajo, las vacaciones, cuáles son los riesgos colindantes que tiene, si está próximo a ríos, lagos, torrentes, etcétera, tema de agua. Y ya sabemos por qué está preguntando todo esto, porque lo acabamos de comentar. ¿Cuál es su actividad principal, actividades secundarias, las materias primas principales, dónde están, qué son, cómo se embalan, dónde se están embalando, la altura de almacenaje, ya sabes que también es importante.
cómo se almacena es uno de los principales puntos también que el inspector va a revisar. Si, en los almacenes es muy importante la limpieza, el orden y la forma de almacenar. Si, la altura que llega, la distancia entre pasillos, todo esto es muy importante, ¿eh? Bueno, hay mercancía peligrosa que tiene que tener un almacenamiento especial y aparte, en sitio aparte, con una protección especial. Bueno, pues todo esto. Medios de almacenaje, principales productos finales y productos terminados. También una consideración. Proceso productivo. Si hay que aportar calor, cuáles son las presiones máximas de trabajo, las temperaturas, si se trabaja en circuito cerrado, si existen almacenes intermedios significativos, ese diagrama de flujo que habíamos visto antes, de cómo se ocurre desde que compramos hasta que vendemos, todo este proceso, a lo mejor en algún punto nuestra mercancía tiene que ir a otras instalaciones de otro cliente para que nos pongan una etiqueta, lo que sea, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque la mercancía sale, ocurre algo en otras instalaciones que no son nuestras y vuelve a nuestro proceso productivo. Todo este flujo lo tenemos que tener claro para ver dónde están los puntos de riesgo. Ya metiéndonos en estas instalaciones, en edificios de instalaciones, bueno, pues planos, los planos actualizados, además de cara a protección de incendios hay planos con dónde están los puntos, cuál es la actividad de cada uno de los edificios, los metros cuadrados, la altura número de plantas, altura total, cerramientos, si tienes falsos techos, año de construcción, todo este tipo de información que vamos a necesitar para hacer una valoración del edificio, de cómo está construido, todas estas cositas. El tema de las fachadas, si tiene un acristalamiento, y ahora, bueno, ya sabes que se puso muy de moda el tema de hacer el cristal, pues si tiene un acristalamiento superior al 75%, si tiene más de una fachada acristalada, todo esto influye. Servicios generales e instalaciones. Lo que hemos hablado antes de las instalaciones de electricidad, toda la información que requiere, tanto de electricidad como de transformadores, como de grupos electrógenos, como elementos de generación, tomas de tierra para rayos, conducciones eléctricas, calderas, compresores, calefacción, sistemas de calefacción, de aire acondicionado, el tema de abastecimiento de agua y instalaciones significativas que hemos ido viendo, bueno, pues antes, ¿no? Puedes valorar en qué manera se va recogiendo esta información. ¿Cómo se hace el mantenimiento de todas estas instalaciones? Personal propio, personal ajeno, si se hace por turnos, qué número de empleados está formado y autorizado para realizar este tipo de mantenimientos, si hay que aplicar normativa específica para tema de alta y baja tensión, para recipientes de presión, para almacenamiento de productos químicos, para instalaciones contra incendio, para trabajos en caliente, la reglamentación específica que afecta, que esté en vigor, lógicamente. Si dentro del programa de mantenimiento de la empresa se estima elaborar informes de deficiencias y plazos y modos de solventarlas, todo esto lleva a pensar que la empresa está preocupada por el mantenimiento, por la supervivencia de la empresa y lleva a cabo un proceso completo de... No sé si se me ha quitado el... Lo seguís viendo, ¿verdad? Sí. Lleva un proceso, está pendiente de todo lo que su empresa necesita para estar en perfectas condiciones, ¿no? Si existen calendarios de mantenimiento predictivos para sustituir, por ejemplo, pues aquel tipo de correas que necesitan cada cierto tiempo ser cambiadas, ser sustituidas, pues si lo tiene en cuenta antes de que ocurra, que se rompa, pues ese tipo de cosas. Es decir, mantenimiento predictivo y mantenimiento preventivo para evitar que ocurran ciertas cosas como son la revisión de los niveles de presión que hablábamos antes, así como medidas correctivas pues, de reparación,
tener protocolizado la reparación de una avería, quién lo va a realizar, cómo se va a comunicar, en qué tiempo se va a hacer, si hay materiales sustitutivos en almacén, es decir, que no hay que esperar a que llegue una pieza, sino que hay piezas de sustitución, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, también tenemos el tema de gases inflamables, de líquidos inflamables y combustibles, otros productos de riesgo especial. Si existen secciones complementarias de pintura, barnizado, de madera, de plásticos, embalajes, que tienen un riesgo especial, bueno, pues se va a reflejar todo lo que tiene que ver con estas secciones especiales y su protección, en relación con el riesgo principal, etcétera, etcétera. Valoración de riesgos graves que no hayan sido considerados antes. Bueno, por ejemplo, hay que recoger el tema de moldes, a muchos se les olvida, pero hay muchas empresas que tienen moldes específicos que cuesta mucho dinero hacerlos y en caso de un incendio van a quedar deteriorados y es una pieza esencial para esa empresa, porque es un molde específico para ellos y el hacerlo de nuevo implica tiempo y dinero, ¿no? Pues todo esto hay que hacer una valoración también de ello, de los bienes que están almacenados al aire libre, de los bienes de terceros, de los bienes propios que están en las instalaciones de otros, vehículos en reposo, vehículos internos que se utilizan dentro de las instalaciones para el transporte, de tema de archivos, tema de equipos electrónicos, si hay animales vivos, pudiera darse, si hay las zonas pavimentadas, zonas ajardinadas, si hay presas, si hay muros de contención, si hay torres eléctricas, si hay zona recreativa con piscina y todo esto, si hay obra civil dentro de lo que es perímetro de la nave de la empresa, como pueden ser túneles o pueden ser vías férreas, o pueden ser tendidos eléctricos, si hay conducciones, los cableados van por conducciones subterráneas. ¿Qué más? Pues cualquier tipo de maquinaria que intervenga en el proceso productivo. Todo esto que hemos ido comentando en la presentación anterior, bueno, pues hay que traerlo luego al informe de inspección. Medidas de protección contra incendio, pues tenemos, lo hemos comentado antes, si son la ayuda externa, que son los bomberos, normalmente, ¿a qué distancia están? Si se cuenta con otra medida externa, hay empresas que por el volumen que tienen, pues a lo mejor cuentan con protocolos de ayuda con empresas cercanas, ¿no? Que puedan entre ellos, pues tienen sus propios sistemas de protección, pues su carrito, su coche de bomberos, como digo yo. Bueno, pues se prestan ayuda entre ellos para intervenir en caso de que una nave que se queme, pues que van allí a ayudar personal o con medios de otras empresas a extinguir para que no haya una extinción. Pues una ayuda de vecinos que, oye, todavía se sigue practicando. Bueno, pues todo esto. Los medios humanos que intervienen en estas medidas de seguridad, el jefe de seguridad, equipo propio de bomberos, personal que está preparado para esto, bueno, todo el tema de extintores, la red de agua contra incendios, bocas de incendios, los BIES, las columnas hidratantes, las autobombas, detectores automáticos, rociadores automáticos y otra serie de instalaciones de seguridad que pueden intervenir. Vale. La actitud se va a reflejar también la actitud de dirección, o sea, la concienciación de dirección ante los siniestros, ¿no? Ante la posibilidad de que ocurra un siniestro. Sobre todo en temas de seguridad general, como puede ser, lógicamente, el tema de incendio. Planes de contingencia, es decir, la dirección no solamente tiene que haber un plan de emergencia para atender a un siniestro en el momento de KEC, sino también un plan de recuperación. Es decir, ¿qué ocurre una vez que haya un siniestro? ¿Cómo la empresa va a poder sobrevivir, continuar con este siniestro, con su actividad, ¿no? Es lo que hablábamos antes de contar, pues a lo mejor con un molde de repuesto, si es esencial para nosotros,
contar con otros proveedores, contar con otros almacenes para poder tener realizar mercancía, enviar mercancía en caso de que nuestra nave quede deteriorada. Llega nueva mercancía, no la puedo meter, ¿dónde la voy a meter? Bueno, pues contar con naves externas, contar con, a lo mejor, yo necesito una mercancía que estoy fabricando yo, pero si ocurre un siniestro y no la tengo, pueda contar con competidores que me la vendan y yo poder continuar con mi proceso de ventas, no interrumpir las ventas. Todo esto forma parte del plan de continuidad de la empresa que a raíz de su valoración de riesgos la dirección debe de contemplar, ¿no? Hemos identificado cuáles son los puntos más críticos para esta continuidad de empresa y no solamente hay que tener en cuenta las medidas de protección para evitar que ocurran, un buen seguro para que nos indemnice en caso de que ocurra ese siniestro, sino también un plan de continuidad. Si ocurre esto y yo no tengo acceso a mi nave, contar con otra nave. Si no tengo acceso tengo un compromiso de venta en tal tiempo y no voy a poder atenderlo, poder saber ya a qué otros competidores puedo dirigirme para que rápidamente, bueno, pues cuente con esas mercancías que necesito. Todo esto forma parte del plan de continuidad de la empresa. ¿Vale? Bueno, además como el flujo de información que debe haber entre dirección y el último de los peones de refiere a antigüedad. Que todos conozcan cuáles son los riesgos, cómo tienen que actuar, qué es lo que tienen que vigilar. Este tipo de comunicaciones son esenciales que la dirección sea consciente de que debe de realizarlas, ¿no? Y no una vez, sino de tenerlas en la mesa y hacer comunicaciones continuas, ¿no? Actualizar los protocolos y actualizar la comunicación y la formación. Vale. Podemos reflejar en el informe de inspección otra serie de datos complementarios, como es la concienciación sobre la prevención y la protección, sobre la limpieza, la retirada de restos, el orden, la prohibición de fumar, el peligro de la electricidad estática. Por ejemplo, hay muchos sitios en los que te obligan a ponerte una ropa especial, porque sabemos que nosotros mismos generamos electricidad estática. Entonces, cuando haces esa inspección de riesgo y vas a entrar en formas de ATEX, de peligro de explosión, te hacen vestir con una vestimenta especial para evitar, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de concienciación es interesante de tener en cuenta y en el informe de inspección se va a valorar. Si hay maleza en las inmediaciones, que hablábamos antes de ese pollen, por ejemplo, el vallado, si es perimetral, si es alto, todo este tipo de situaciones. Si existen roedores que pueden mordisquear cables importantes. Luego, en extensión de garantías, pues el porcentaje de vandalismo en la zona, dónde está ubicado influye también mucho en la posibilidad de que haya ventiscas, de que haya nieve, lógicamente, de que haya tormentas, también es una valoración de riesgo. Otros datos de interés, pues puede ser el movimiento de mercancías que hablábamos antes, ya dentro ya de lo que es la nave, cómo va de una instalación a otra, de cintas transportadoras, o se utilizan carretillas, o se utiliza todo esto es importante, así como, bueno, pues la recarga de baterías que tienen una vida, pero luego hay que recargarlas, la protección estructural y pasiva con muros, con cortafuegos, sectorización de partes de nave, cómo son los revestimientos, cómo son las puertas cortafuegos, si existen puertas cortafuegos, luego protecciones especiales contra ciertos riesgos como pueden ser riesgos de toxicidad, de explosión, de corrosión. Ay, madre mía, cuántas cosas. Luego, riesgos que pueden provenir del exterior, pues el control de las personas que pueden entrar, la protección perimetral, la detección de intrusos, problemas de situaciones financieras de nuestros proveedores, de nuestros clientes.
En general, cuál es el ambiente laboral, si hay tendencia a la huelga, bueno, que todo esto acaba influyendo, ¿no? Bueno, luego la siniestralidad, se recoge la siniestralidad que ha habido, qué ha ocurrido, qué fechas, qué ocurrió, la valoración del importe de las indemnizaciones, bueno, todo este tipo de información de siniestros. No es ya, pues tuvieron un cortocircuito y no sé qué, no, pues hay que detallar para qué se debió el cortocircuito, a qué afectó, la valoración, el tiempo de recuperación, todo este tipo de cosas. Qué medidas preventivas se pusieron en marcha para evitarlo o posterior al siniestro se detectaron y se pusieron en marcha. Y bueno, pues otros datos de interés, como, bueno, para estimación de pérdidas, que el informe de inspección va a recoger también una serie de datos. Bueno, aquí recojo, bueno, esto lo he puesto aquí porque es una valoración que hizo Willis, para que luego no digan que les copiamos si llega a publicarse el vídeo. Hice una serie de consideraciones para hacer la valoración de lo que hemos hablado antes, la máxima pérdida posible y la máxima pérdida probable. Que hemos hablado de ello, no lo voy a comentar mucho, pero bueno, pues para estas valoraciones se tiene en cuenta cuál es el área afectada, qué peso tiene en el total de riesgo y cuál es el importe de daños. Vale, si ocurre un siniestro en tal zona o por tal cobertura, ¿a qué afecta? En la valoración total de riesgo, ¿qué porcentaje supone? Y la valoración máxima de daños, ¿cuál sería? ¿No? Esto es una valoración. Lo mismo para la pérdida máxima estimada. ¿Vale? Esto es lo que con estas valoraciones de área afectada, porcentaje total en el riesgo y valor de los daños acaecidos, pues sería tener pérdida máxima posible y probable y hablar de ella en los términos que hemos hablado, que hemos considerado antes. Datos complementarios, pues en avería de maquinaria. Otros datos complementarios que aparecen en la inspección de riesgo, pues es en avería de maquinaria. Es una partida que puede ser importante, sobre todo para ciertas empresas. Ya sabes que la avería de maquinaria, no vamos a hablar de ahora de ella, pero ya la conocemos, cuál es la cobertura, pues influye, en caso de que le vamos a dar cobertura, influyen aspectos como si existen repuestos, qué tipo de repuesto es, tiempo de respuesta, o sea, de cuánto tiempo tardamos en tener este repuesto, qué porcentaje de maquinaria es nacional y qué porcentaje de maquinaria es extranjera y cuáles son los países de origen de esa maquinaria, si la tecnología es propia o es comprada, o bien, bueno, pues si el mantenimiento es sencillo o no, si requiere un almacenamiento específico, un movimiento, en caso de hacer una reparación hay que mover esa máquina, si es voluminosa, se requiere técnicos especiales. Todo esto es lo que el perito va a considerar a la hora de hacer la valoración de la cobertura de avería de máquina. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, pues en pérdida de beneficios, pues para pérdida de beneficios, ya como lo vamos a ver en otro momento, no me entretengo. Va a valorar cuál es el margen bruto, el beneficio de la empresa, su margen, el periodo de indemnización a considerar. Bueno, no quiero extenderme mucho, lo vamos a ver con más detalle. Si existen cuellos de botella, a qué instalaciones, secciones y fábricas pueden afectar, es decir, si hay una pérdida, si hay una paralización de tal punto de mi proceso productivo porque falla algo, es un incendio o hay una avería de maquinaria o un daño eléctrico, ese es un punto clave para el proceso productivo. Si aquí es un cuello de botella, si esto se para, me va a parar todo lo demás, ¿vale? O si necesito una mercancía específica y por un motivo de huelga no me llega, para pérdida de beneficios es esencial conocerlo, ¿no? Porque produce una paralización de todo lo demás. En cambio, hay otros procesos que aunque se paren, es fácil continuar con la actividad o volverla a poner en funcionamiento con cierta rapidez. Es decir, va a identificar los puntos clave.
La interdependencia entre las fábricas, entre las secciones, periodos de estimación para la recuperación de las fábricas, si hay una paralización, cuánto tarda en volverse a poner en marcha. Bueno, pues si existe un plan de contingencias de cómo actuar en caso de que ocurra un siniestro. Reemplazar una máquina, contar con otro proveedor, contar con mercancía que era para un proceso productivo pero la puedo destinar para otro, un plan de contención, de respuesta, y etcétera, etcétera. Para el tema de responsabilidad civil, pues va a valorar el volumen de facturación, si realiza exportaciones, a qué países, en qué porcentaje, qué tipo de productos son los que vende, qué mercados significativos son los que trabajan, cuáles son sus clientes más significativos, si están concentrados, cuáles son estos clientes que sí son significativos, si son productos que van a ir luego a un proceso productivo de otra industria, es decir, que son intermedios y tienen importancia para la continuidad de otras empresas. Bueno, también igual, pues un plan de contingencias para actuar en caso de siniestro, pues como es la retirada del producto, tema de contaminación, trazabilidad de los productos, es decir, ahí me estoy ahogando. Sí, imaginaros que nuestro cliente hace, bueno, pues azúcar y se utiliza para producir galletas. Y las galletas se venden por Mercadona. Y en Mercadona pues se detecta que ese producto no estaba en buenas condiciones. Bueno, la trazabilidad es ver toda la línea que ha seguido esas galletas desde el cereal que sale de la tierra hasta que llega al consumidor que detecta que esas galletas no están bien. ¿Vale? La trazabilidad del producto dentro de nuestra empresa cliente es desde el momento en que compramos el cereal, bueno, estamos hablando de azúcar, el momento en que compramos la remolacha, la fabricamos para que se convierta en azúcar y la enviamos donde sea para que acabe dentro de un proceso productivo de galletas, ¿no? Eso es la trazabilidad, para saber en qué punto pudo ocurrir esa contaminación o ese deterioro de mercancía que hace que las galletas no sean válidas. La contaminación, pues eso, puede hacer como contaminación accidental en algún momento de nuestro proceso productivo que puede afectar al resultado final de las mercancías que estamos vendiendo. El tema de retirada de productos, en algunas compañías, ya sabéis que en algunas empresas es importante dar esta cobertura de retirada de productos porque en el caso que hemos puesto de una contaminación, la empresa cliente les va a exigir que retiren esa mercancía y les lleven nueva. El coste de retirada puede ser relevante, ¿no? Entonces, todo esto son valoraciones que el perito va a hacer para calcular la cobertura de responsabilidad civil. Como hay otras muchas cosas, como si hay una responsabilidad cruzada porque intervienen más de uno en el proceso productivo, como hay una como una responsabilidad subsidiaria en otro caso, todas estas cuestiones las va a considerar el perito. En el tema de transporte, pues cuál es el volumen de mercancía que se transporta, qué medio de transporte se utiliza, si son propios o alquilados, si es aéreo, terrestre, marítimo, etcétera. Los países a los que se transporta, el tipo de mercancía, el tipo de embalaje, etcétera. Y cuál es lo máximo que se expide en cada uno de los viajes, todo este tipo de cosas que no, valen para lo que es la consideración de la cobertura de transporte. Y con esto y un bizcocho he acabado. ¿Preguntas? ¿Qué te iba a decir, Pilar? Esto, por lo menos el 50% tiene que venir en el plan de riesgos laborales. No, a ver, en el plan de riesgos laborales vienen ciertas cosas, porque, bueno, afortunadamente en España tenemos un sistema de protección de los trabajadores en el que se determina cuáles son los puntos de riesgo en la ejecución de trabajos y afectan a la seguridad de nuestros trabajadores. Pero eso solamente es una parte. Obviamente hay que tenerlo y ahí viene, pero solamente es una parte, porque ahí lo que se protege es la seguridad de los trabajadores, que lógicamente tiene que ver con lo que está ocurriendo en la empresa. Es decir,
El plan de emergencia contra incendio, el plan de emergencia en el caso de un incendio de una empresa está muy relacionado en una parte con el plan de protección de los trabajadores, porque ¿no? Están trabajando allí, tienen un riesgo de que queden afectados, ¿no? Pero solamente es una parte. El plan de emergencia de las empresas es bastante más amplio que eso, porque afecta también a la supervivencia de las propias instalaciones, de la mercancía, de la maquinaria, de la continuidad del negocio en definitiva. Afecta más que eso, ¿no? Más cosas. Claro, supongo que esto además bajo firma de confidencialidad absoluta. Bueno, siempre partimos de ello, que la relación entre mediador y cliente es una cuestión de confianza y que lo que el mediador conoce de su cliente pertenece al ámbito profesional y no puede ser comunicado. Es uno de nuestros deberes de mediadores, ¿no? La confidencialidad con nuestros clientes. De hecho, en muchos de los informes que nosotros presentamos y de las propuestas viene bien claro. La confidencialidad de los datos que hemos obtenido de nuestro cliente no pueden ser comunicados. Además, bueno, yo creo que es una cuestión de ética profesional también. Y si el cliente lo pide por escrito, pues por escrito se le da. Ya sabéis que tenemos acuerdos de confidencialidad por ahí en la plataforma, debe haber. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y cualquier tema pues queda a vuestra disposición y bueno, iré subiendo las exposiciones que vamos haciendo a la plataforma y veremos otro día la de pérdida de beneficios que sigue quedando pendiente de ver, ¿vale?